En medio del caos, mientras la bala rozaba la sien de la millonaria, el guardaespaldas la cubrió con su cuerpo. Fue entonces, en el fulgor de la muerte inminente, que el tatuaje oculto en su nuca reveló una verdad que nadie podía concebir. Eran hermanos perdidos, separados por un secreto atroz. Hola, mi querido amigo. ¿Alguna vez te has sentido como un náufrago en tu propia vida, rodeado de lujo pero ahogado en la soledad, mientras el destino teje hilos invisibles que conectan tu pasado más doloroso con tu presente más incierto? Prepárate, porque esta no es una narración con filtros ni con atajos. Es la brutal, emocionante y, al final, gloriosa historia de una mujer forzada a vivir una farsa, un guardaespaldas con un pasado que lo persigue, y una verdad familiar que se niega a permanecer enterrada. Una vindicación tan profunda, tan dulce, que te dejará sin aliento. Su nombre era Isabella Thorne. A sus 31 años, su vida era un ballet coreografiado de apariencias, un espectáculo de oro y cristal que la asfixiaba lentamente. Su cabello, un rubio platino siempre impecablemente peinado en un moño elegante o unas ondas perfectas, parecía más una corona pesada que una expresión de su ser. Sus ojos, de un azul gélido que recordaba al hielo invernal, rara vez mostraban emoción, velados por una tristeza profunda y una vigilancia constante, como si esperara el próximo golpe. Su vestimenta era un testimonio de su estatus y su confinamiento. Trajes de diseñador de alta costura, joyas deslumbrantes que pesaban sobre su cuello y muñecas, telas lujosas que, paradójicamente, se sentían como camisas de fuerza. Eran prendas que gritaban riqueza, pero también inaccesibilidad, una armadura brillante contra un mundo que sentía hostil y manipulador. Siempre cubierta, siempre formal, como si temiera revelar cualquier atisbo de vulnerabilidad. Sus manos, a pesar de su fortuna, no conocían el trabajo ni la creación. Eran manos perfectas, manicuradas, pero que se sentían inútiles, incapaces de tomar sus propias decisiones, de forjar su propio destino. Reflejaban la ociosidad forzada y la constante tensión acumulada, una prisión de seda y diamantes. Su entorno era la opulenta mansión Thorne, un coloso de piedra y cristal que dominaba la colina más alta de la ciudad, un bastión de riqueza y control. Los techos abovedados, los suelos de mármol pulido, las obras de arte contemporáneas que adornaban las paredes, todo gritaba fortuna, pero carecía de calidez. Isabella se movía entre ellos como una invitada permanente, una pieza más del mobiliario de lujo. Su rincón personal era su dormitorio, un espacio inmenso y elegantemente decorado, pero que, a pesar de su tamaño, se sentía como una celda. Allí, entre sábanas de seda y cortinas pesadas, se refugiaba, un santuario de silencio y soledad, donde las voces de su pasado y sus anhelos más profundos eran sus únicos compañeros. Su vida, sensibilidad, le espetaba con una voz que era una mezcla de dulzura y acero. Cada palabra un puñal. Isabella sentía el ardor en sus mejillas, un nudo doloroso en la garganta que le impedía articular la réplica mordaz que sus pensamientos formulaban. Solo asentía, los ojos fijos en el suelo o en un punto distante, intentando proyectar una impasibilidad que no sentía. Su corazón latía desbocado contra las costillas, un pájaro enjaulado. Marcos, su hermanastro, un hombre de 40 años, con una sonrisa cínica y una mirada de desprecio apenas disimulado, la trataba como una carga. Isabella, ¿otra vez leyendo esas novelas románticas? Deberías enfocarte en algo más sustancioso. Déjanos los negocios a los que realmente entendemos. Tu trabajo es lucir bien en las fotos, le decía con una risa hueca, cargada de malicia. Isabella sentía la punzada de dolor agudo en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Sus manos bajo la mesa se apretaban en puños, las uñas marcando la piel de sus palmas.
Su respiración se volvía superficial y el sabor de la comida se le hacía amargo. Prefería el anonimato de su soledad a este tipo de atenciones que la exhibían como un fracaso. En cada reunión del consejo de la fundación familiar, Eleonora y Marcos desestimaban sus ideas con una sonrisa condescendiente, como si fueran ocurrencias de una niña. ¿Qué sabes tú de inversiones, Isabela? Déjaselo a los expertos, le decía Marcos, negándole el acceso a los informes financieros completos, manteniéndola en la oscuridad sobre su propia fortuna. Cada una de estas interacciones la hacía sentir más pequeña, más insignificante. Una constante lucha por validar su existencia en un mundo que parecía empeñado en borrarla. Lo que ni Eleonora, ni Marcos, ni siquiera la propia Isabela en sus momentos de mayor desesperación, sabían o recordaban, era el tesoro oculto de su inteligencia excepcional. Isabela poseía una mente aguda para el análisis, una memoria casi fotográfica para los patrones y una intuición asombrosa para detectar las incongruencias en las narrativas. Una habilidad forjada en su más tierna infancia, antes de la tragedia. Su padre biológico, un brillante investigador de arte, le había enseñado a ver el mundo con ojos críticos, a buscar la verdad detrás de las apariencias, a desentrañar los secretos de la historia a través de los detalles más pequeños. Ella recordaba fragmentos de su infancia, un juego con su padre que consistía en encontrar la falsedad en una historia o imagen, un aroma a salitre y un sonido de gaviotas. Esta capacidad, sin embargo, se había desvanecido en su memoria, enterrada bajo el trauma y la manipulación de su nueva familia. En su vida actual, era percibida como una señorita delicada, sin sentido práctico. Su intuición era desestimada como femenina o paranoica. ¿Por qué esta inversión en un resort en la costa si la fundación se centra en educación? ¿Por qué Marcos tiene acceso a esos fondos de forma tan directa? Hay algo que no cuadra, una pieza que falta en este rompecabezas financiero, una disonancia en la melodía perfecta que pretenden tocar. Se preguntaba mientras simulaba leer una revista de moda, su ceño ligeramente fruncido. La frustración la embargaba al sentir que su valor más profundo, su capacidad de comprender la verdad detrás de las cifras, era subestimado o ignorado. Sentía un dolor agudo en el pecho, una injusticia acumulada. No era envidia. Era una sensación de potencial desperdiciado, de un tesoro que se oxidaba por la falta de uso. Anhelaba Después, citas arregladas. Sesiones de spa, compras que no deseaba, almuerzos con mujeres superficiales que solo hablaban de moda y caridad, y donde su presencia era meramente decorativa. Cada interacción con su madrastra y hermanastro era un recordatorio constante de su falta de poder. Un día, en una reunión del consejo de la fundación, Isabela sugirió un proyecto para becas de arte, una pasión que había atesorado en secreto. Otro día, almorzando sola en el inmenso comedor, escuchó a Eleonora y Marcos discutir en el estudio contiguo sobre asegurar los activos de Isabela. La niña es tan ingenua, Elena. Cree que todo es para ella. Pero con nuestro control, sus deseos pasarán a un segundo plano. Se jactaba Marcos con una risa seca. Eleonora respondió. Exacto. Mientras viva en esta burbuja dorada, será nuestra marioneta. ¿Mi existencia se reduce a ser un activo en su juego de poder? ¿Y qué ocultaron sobre mi padre?, se preguntaba, mientras sus días se fundían unos con otros en una monotonía dolorosa. Cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad era narrado en su mente con una intensidad visceral, una herida que se acumulaba día tras día, erosionando su autoestima hasta lo más profundo de su ser. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que la sacaría de su laberinto de engaños, llegó de la forma más sutil y a la vez más impactante.
Con el reciente aumento de la delincuencia en la ciudad, Eleonora y Marcos decidieron contratar a un nuevo guardaespaldas personal para Isabela, un hombre al que llamaron Leo. Al principio, Leo era una figura sombría, un hombre de pocas palabras y mirada intensa. Su rostro marcado por cicatrices antiguas y su cuerpo, una fortaleza de músculos tensos, irradiaban una quietud peligrosa. Vestía siempre de negro, su presencia discreta pero ineludible. Isabela lo encontró distante, casi frío, una presencia más en su jaula. Él solo es otro de sus guardianes, pensó, irritada por la vigilancia constante. Un día, mientras paseaban por el jardín, un viento inesperado levantó el cabello de Leo, revelando por un instante un pequeño tatuaje apenas visible en la nuca. Una rosa de los vientos estilizada, casi desvanecida. El corazón de Isabela dio un vuelco, un golpe seco que resonó en sus oídos. Sus manos se quedaron inmóviles. Era el mismo diseño que había visto en un medallón gastado, que guardaba en una caja secreta, un objeto sin explicación de su primera infancia, el único recuerdo tangible de su padre biológico, antes de que el señor Thorne se casara con su madre. La incredulidad se mezcló con una punzada fría de sospecha, luego con una extraña sensación de familiaridad que le revolvió el estómago. ¿De dónde conozco ese símbolo? ¿Por qué me resulta tan familiar? Notó la tristeza en sus ojos, la forma en que se encogía ante las palabras de Eleonora, la soledad que la rodeaba a pesar de su riqueza. Su propia intuición, forjada en un pasado sombrío y violento, le decía que había algo más que simples caprichos de niña rica. Él había sentido esa misma opresión en su juventud, esa misma necesidad de luchar. Él también tenía un pasado, una familia que había perdido trágicamente, un padre al que apenas recordaba. Él también portaba ese tatuaje, un símbolo de su linaje familiar. Isabela comenzó a tener sueños recurrentes, destellos de un mar tormentoso, el rostro de un hombre barbudo con una risa profunda, el sonido de su propio nombre pronunciado con un acento peculiar. El recibo de la tintorería, el que había descubierto en los bolsillos de Javier, parecía estar vinculado a un lugar con un aroma a salitre. Estos sueños, combinados con la presencia de Leo y el tatuaje, la llenaron de una nueva determinación. ¿Es esto una señal? ¿Hay algo más en mi pasado que me han ocultado? ¿Este hombre, Leo, tiene alguna conexión con ello? Sus pensamientos se arremolinaban, una mezcla de dolor punzante y una rabia incandescente contra la farsa de su vida. La idea de que su identidad, su origen, su verdadera familia, hubieran sido deliberadamente ocultados por Eleonora, y Marcos le provocaba náuseas, una sensación de profanación. No, no me quedaré en esta jaula de oro. No permitiré que la versión de Eleonora sea la única verdad. Tengo que desenterrar mi pasado, cueste lo que cueste. Debo honrar la memoria de mi padre y la verdad de lo que pasó, la verdad de quién soy. Murmuró con una voz que no reconocía, cargada de una resolución férrea. La chispa se había convertido en una llama, débil al principio, pero alimentada por la traición. Una llama que la impulsaría a desenterrar una realidad que superaría sus peores pesadillas. La persistencia de la señal, ese tatuaje, el medallón, sus sueños, la obligaba a la acción. La investigación de Isabela se convirtió en una obsesión metódica, un proceso clandestino que consumía cada hora de su vida, fuera de la vista de Eleonora y Marcos. Su dormitorio, con sus lujosas cortinas corridas y la luz de su vieja laptop, se transformó en su centro de operaciones secreto. Lo primero fue el medallón. Utilizó su memoria fotográfica para buscar su diseño en bases de datos de joyas antiguas, en libros de historia del arte. Descubrió que la rosa de los vientos era un símbolo naval, común entre las familias de marinos y exploradores de cierta región costera.
Era el primer eslabón, y le dio un nombre: la Costa de los Vientos. El zumbido de su vieja computadora, que apenas se encendía, era el sonido de fondo de sus noches en vela, un aroma metálico que se mezclaba con el café que la mantenía despierta. Luego, la observación discreta de Leo. Isabela, bajo la excusa de paseos en el jardín o visitas al invernadero, comenzó a observar sus movimientos, sus hábitos. Notó que Leo solía hacer llamadas en un idioma extranjero, un dialecto costero, y que siempre terminaba con una frase en latín: Veritas semper vincit. La verdad siempre vence. Era una frase que su padre biológico, el de los sueños, solía repetir. Su corazón dio un vuelco. La recolección de pruebas se volvió más arriesgada. Isabela necesitaba acceder a los archivos personales de su padre, el señor Thorne, en el estudio privado de la mansión. Recordaba que Eleonora guardaba una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Valiéndose de su agudeza para el detalle, notó un patrón en los números de serie de los libros favoritos de Eleonora, los que leía antes de dormir. Pasó noches enteras probando combinaciones, hasta que la caja fuerte se abrió con un sonido de alivio. Allí descubrió no solo documentos financieros, sino un viejo álbum de fotos con algunas imágenes que le eran extrañas. Una mujer joven, parecida a ella, con un niño pequeño en brazos, en un paisaje costero. Y lo que le heló la sangre, una carta antigua de su padre biológico a su padre adoptivo, el señor Thorne, donde le rogaba que cuidara de Isabela tras su desaparición forzada, mencionando peligros inminentes y la existencia de otra facción familiar que quería controlarla. El nombre de su padre biológico: Sebastián. El dolor de la verdad le atravesó el alma. La frustración la golpeaba en oleadas. Hubo momentos de desesperación en los que pensaba que todo era una locura. ¿Es esto una realidad? ¿Fui secuestrada de mi verdadera familia? ¿Mi padre biológico está muerto? ¿Eleonora y Marcos son cómplices de un crimen? Se sentía exhausta, su mente agotada por el insomnio y la tensión. Apoyaba la cabeza sobre el teclado de su laptop, sintiendo el metal frío contra su frente, las lágrimas de rabia y cansancio amenazando con desbordarse. Pero cada vez que la duda la asaltaba, el recuerdo de la burla de Eleonora y Marcos, de su desprecio por su inteligencia y el misterio del tatuaje de Leo, la impulsaban a seguir. Tenía que probarse a sí misma y a ellos que no era una paranoica. El entrenamiento de Isabela se centró en la investigación de su linaje y el de Leo. Se sumergió en foros de genealogía, en blogs de historia marítima, aprendiendo sobre las familias con el símbolo de la Rosa de los Vientos, sobre los clanes costeros. Se leía tutoriales de cómo usar programas básicos de edición de imágenes para analizar detalles en las fotos antiguas, buscando cualquier pista, por mínima que fuera. El polvo de los viejos libros de registro civil y de los archivos de noticias locales de la Costa de los Vientos se le pegaba a las manos en las bibliotecas remotas que visitaba bajo la excusa de investigar arte antiguo. El zumbido constante de la impresora mientras imprimía documentos sospechosos, el aroma metálico de los cables de red eran la banda sonora de su nueva vida clandestina. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento venía acompañado de un monólogo interno continuo y exhaustivo. ¿Cómo puedo obtener el registro de nacimiento de Sebastián y del niño de la foto? ¿Y el de Leo? Necesito una prueba irrefutable, no solo sospechas. Si Leo es mi hermano, ¿cómo lo sé con certeza? ¿Cómo puedo hacer que la verdad salga a la luz sin ponerlo en peligro a él o a mí? Se preguntaba, trazando diagramas complejos en su cuaderno, como si fuera un mapa del laberinto de su vida oculta. Si Eleonora y Marcos descubren lo que estoy haciendo, ¿qué me harán? ¿Me expulsarán de la casa? La
Necesitaba aliados, personas que creyeran en ella y en la verdad, y que pudieran operar fuera de la influencia de los Thorn. El primer aliado inesperado fue el propio Leo. A medida que Isabella profundizaba en su investigación, sus acciones se volvían más evidentes para el guardaespaldas. Leo, con su aguda capacidad de observación y su instinto protector, notó que Isabella se escabullía con libros de genealogía, que pasaba horas en su portátil con una expresión de intensa concentración. Su propia intuición le decía que no era un capricho de niña rica, sino algo más profundo. Un día, mientras Isabella intentaba acceder a unos archivos cifrados en la computadora de su padre adoptivo, Leo se acercó sigilosamente. «Señorita Thorn, ¿necesita ayuda con eso?» «Reconozco ese tipo de cifrado», dijo con su voz grave, sin emoción aparente. Isabella se sobresaltó, su corazón latiéndole con fuerza. Por un momento pensó que había sido descubierta. Pero la mirada de Leo era diferente, no de juicio, sino de una curiosidad contenida y una oferta tácita de ayuda. Isabella, temblorosa, decidió arriesgarse. Su voz se quebró ligeramente. «Señorita Thorn, yo también crecí oyendo la frase Veritas semper vincit. Era el lema de mi padre. Y su nombre era Sebastián. Y tuve una hermana, menor que yo, que fue secuestrada en un ataque a nuestro clan. Yo era un niño. No pude protegerla. Ella tenía un medallón como ese. Usted es mi hermana. Isabella, mi Isabella perdida». El impacto fue monumental. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Leo se convirtió en su protector y aliado incondicional, aportando no solo sus habilidades de seguridad e investigación. Él también había estado buscando a su hermana durante años, sino un conocimiento profundo de su verdadero linaje y de los peligros que los acechaban. La segunda aliada crucial fue Sofía, la brillante abogada especialista en derecho de familia y sucesorio, quien había llevado casos de secuestro y manipulación de herencias. Leo la contactó, presentándole el caso de Isabella con un sigilo absoluto. Sofía, con su energía inagotable y su mente tan aguda como un bisturí, escuchó la historia de Camila con una concentración palpable. «Dios mío, esto es una conspiración de décadas. Un caso de suplantación de identidad, secuestro de menores, fraude testamentario y hasta intento de asesinato», exclamó Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de horror y una feroz determinación. «Será una batalla monumental. Los Thorn tienen poder y conexiones, pero la verdad está de su lado. Y con las pruebas que tienen, podemos desmantelar su imperio de mentiras». Sofía se dedicó al caso con una pasión que superaba el mero deber profesional. Pasaron semanas trabajando codo a codo, horas interminables en la biblioteca de Sofía, entre volúmenes de leyes y jurisprudencia. Sofía desentrañaba la maraña legal, identificando cada resquicio, cada punto débil en la armadura de Eleonora y Marcos. Leo y Isabella, por su parte, le ayudaban con su conocimiento enciclopédico de la historia familiar y las pruebas recopiladas. Las conversaciones entre ellos eran largas, profundas, llenas de estrategias, dudas y un creciente sentido de camaradería. «Necesitamos pruebas biológicas irrefutables, un ADN que los vincule directamente a su clan de origen y que la vincule a Leo. Y debemos presentarlas en el momento exacto para que no puedan reaccionar», argumentaba Sofía, su dedo golpeando suavemente un párrafo de un documento legal. «Entiendo. Leo tiene una tía lejana, la única que podría ser la conexión de ADN con nuestro clan», respondió Isabella, su mente ya varios pasos por delante. «Y yo sé cómo obtener el ADN de Eleonora y Marcos sin que sospechen, para compararlo con el suyo, y demostrar que no hay relación biológica de sangre entre usted y ellos», añadió Leo con una frialdad calculada, su mirada sombría pero determinada. La confianza entre ellos era palpable,
una alianza forjada en la adversidad y un propósito compartido. La vindicación total, no solo de una fortuna, sino de una identidad. La tensión en la mansión Thorne alcanzó niveles palpables. Eleonora y Marcos, con su agudo instinto para el control, empezaron a sentir un cambio sutil en Isabela. Ya no era la marioneta sumisa. Sus ojos, antes velados, ahora los observaban con una profundidad inusual, una calma que los inquietaba. Notaron la cercanía inusual entre Isabela y Leo, una conexión que iba más allá de la relación guardaespaldas protegida. Los susurros de los empleados comenzaron a cambiar de tono. Una tarde, Eleonora confrontó a Isabela en el salón, su voz azucarada pero con un filo de acero. ¿Qué te pasa, Isabela? Estás demasiado independiente últimamente. ¿Y esa cercanía con el guardaespaldas? ¿Hay algo que debas saber? Recuerda que tu futuro está en nuestras manos. Sus ojos de serpiente se clavaron en los de Isabela. Un intento de intimidación. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, el corazón latiéndole con fuerza, pero su mente se mantuvo firme. Se obligó a levantar la mirada y sostener la suya. Mi futuro, Eleonora, está en mis manos. Y sí, hay muchas cosas que pronto sabrán, respondió con una voz tranquila, cargada de significado, sin quebrar el contacto visual. La referencia a muchas cosas y la nueva firmeza en la voz de Isabela la dejaron helada. El rostro de Eleonora se puso tenso. Sus ojos mostraron un destello de furia y pánico. Ella dio un paso atrás. No sé de qué hablas. Creo que estás imaginando cosas, Isabela. El estrés, la soledad, te está afectando. El intento de gaslighting, de hacerla dudar de su propia cordura, no surtió efecto. Isabela solo la miró con una compasión gélida, una mirada que la desarmó más que cualquier reproche. La matriarca se quedó en silencio, su puño apretado, su furia contenida. Días después, Marcos, visiblemente más demacrado por el estrés, la confrontó en el jardín. Su comportamiento era errático. Isabela, me han llegado rumores extraños sobre tu verdadero origen, sobre la herencia. ¿Estás jugando un juego peligroso? Papá te recogió de la nada. No tienes nada. Harás que te arrepientas de haber nacido. Sus palabras eran una amenaza directa. Las amenazas de Eleonora y Marcos se volvieron más directas. Vigilancia constante. Intentos de restringir sus comunicaciones. La mención de hospitalización si seguía con sus fantasías. Leo, más vigilante que nunca, interceptó un intento de sabotaje en el freno del coche de Isabela y evitó que un empleado contratado por Marcos manipulara sus medicinas. El monólogo interno de Isabela en esos momentos era vital. ¿Están desesperados? Están intentando matarme. El nudo se aprieta. Cada confrontación es un riesgo mortal, pero también una confirmación de que estoy en el camino correcto. Mi miedo se ha vuelto una espada. Debo proteger a Leo. Él ya sufrió demasiado. Se preguntaba, sopesando cada movimiento, cada palabra. Si los expongo sin piedad, me convierto en lo que detesto. Pero si no lo hago, sus vidas de engaño y crimen continuarán. Hay un delicado equilibrio aquí. Su determinación se fortalecía, pero con una nueva capa de estrategia y una profunda preocupación por la seguridad de Leo. La paranoia de los antagonistas era la prueba de que el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. El clímax se acercaba, y ella estaba lista para una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Era el evento anual más importante. Una noche de ostentación y caridad, donde Eleonora y Marcos, para silenciar los rumores y consolidar su control, anunciarían la transferencia de una parte considerable de la fortuna de Isabela a un fideicomiso benéfico, bajo su supervisión.
El salón estaba deslumbrante, decorado con miles de flores, candelabros de cristal que derramaban luz dorada y un aire de triunfo velado por la filantropía. Cientos de invitados de la alta sociedad, abogados, banqueros y medios de comunicación se habían reunido para presenciar el que creían sería un acto de nobleza. Eleonora, con un vestido de alta costura que la hacía parecer una reina, y Marcos, con su sonrisa confiada, estaban en el escenario, listos para su discurso. Fue entonces cuando la atmósfera de complacencia se rompió con un estruendo ensordecedor. Un disparo. En ese mismo instante, Leo, con la respiración entrecortada por el impacto, pero con una mirada de profunda emoción, susurró, solo para que ella lo escuchara: «Isabella, mi pequeña, Sebastián, veritas semper vincit». El mundo de Isabella se detuvo. En el fulgor de la muerte inminente, las piezas encajaron con una claridad devastadora. Leo no era solo su guardaespaldas. Él era su hermano. Y su padre, Sebastián, el hombre de sus sueños, había sido real. La verdad de su origen, tan cruelmente oculta, se reveló en el momento más dramático. Las reacciones fueron viscerales y en tiempo real. Eleonora y Marcos, desde el escenario, presenciaron la escena. Sus rostros, antes de triunfo, se transformaron en máscaras de puro shock y terror. Su plan había salido mal. La bala no había matado a Isabella, y la intervención de Leo, ahora revelado como su hermano, era una catástrofe. La palidez de Eleonora era cadavérica, sus manos temblaban incontrolablemente. Marcos balbuceaba: «No, no es posible. Estúpido inútil». Intentaban culpar a los demás, sus ojos moviéndose frenéticamente por la sala, buscando una salida, pero solo encontraban miradas de horror y desprecio. El sudor frío empapaba sus trajes. Sus intentos de controlarse eran patéticos. Leo, a pesar del dolor, mantenía sus ojos fijos en Isabella, un brillo de alivio y confirmación en ellos. La había protegido. Y la verdad había sido revelada. Isabella, con el cuerpo tembloroso, se incorporó. Su rostro, antes de terror, se transformó en uno de profunda comprensión, luego en una furia fría y una determinación inquebrantable. Sus ojos azules brillaron con una luz feroz. Tú eres mi hermano». La voz de Isabella, al principio un susurro ahogado, se elevó hasta convertirse en un grito que resonó por todo el salón. «Y ustedes, Eleonora y Marcos Thorne, son unos criminales. Manipularon mi vida, mi fortuna, asesinaron a mi verdadero padre y ahora intentaron matarme. Pero la verdad siempre vence». La sala estalló en un clamor de sorpresa y conmoción. Los murmullos se hicieron gritos. Sofía, la abogada, que se había posicionado estratégicamente, activó un micrófono oculto que amplificaba la voz de Isabella por el sistema de sonido del salón, y proyectó en las pantallas gigantes las pruebas que habían reunido. El medallón de Isabella, las fotos de Sebastián, el testimonio de Leo, el análisis de ADN que confirmaba su parentesco, los documentos que probaban el fraude de Eleonora y Marcos, las transferencias a cuentas secretas. El cambio de poder fue instantáneo y devastador. Eleonora y Marcos fueron abucheados, sus nombres gritados con desprecio. Sus súplicas se perdieron en el tumulto. La policía, que ya había sido alertada por Sofía y esperaba discretamente fuera, entró en el salón y se acercó a Eleonora y Marcos. «Eleonora Thorne, Marcos Thorne, quedan arrestados por fraude, conspiración y intento de asesinato». Las esposas resonaron en el silencio que siguió a la declaración de Isabella. La imagen de ambos siendo arrastrados fuera del salón, sus rostros desfigurados por la rabia y la humillación, fue capturada por decenas de cámaras
destinada a los titulares de la mañana siguiente. Fue el inicio de su caída, una caída tan estrepitosa como la ascensión que habían orquestado sobre las ruinas de la confianza y la vida de Isabela. La caída de Leonora y Marcos Thorne fue un espectáculo de ruina moral y material, una lección brutal para la élite de la ciudad. Los titulares de los periódicos al día siguiente eran implacables. Magnates de Thorne Corp, detenidos por intento de asesinato y fraude millonario. La heredera desconocida y su guardaespaldas hermano. Una historia de secretos y vindicación. El imperio Thorne cae bajo el peso de la mentira. Las imágenes de Leonora y Marcos, con sus rostros descompuestos y esposados, se transmitieron por todos los noticieros. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y poder, ahora mancillado para siempre. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. La investigación federal se abrió a una velocidad vertiginosa, alimentada por las pruebas irrefutables que Isabela, Leo y Sofía habían reunido. El ADN que confirmaba el parentesco de Isabela y Leo, el medallón, el tatuaje, las pruebas de las transferencias fraudulentas, las grabaciones de las llamadas a los sicarios, e incluso el testimonio del propio francotirador, que había sido capturado por la seguridad del evento y había confesado. Cuentan sus amigos de la élite, aquellos que se beneficiaban de sus tratos turbios, se desmarcaron con una rapidez vergonzosa, evitando todo contacto. El juicio fue televisado, un circo mediático de la justicia en acción. Eleonora y Marcos, sentados en el banquillo de los acusados, eran sombras de su antiguo ser. Su vestimenta, antes impecable, ahora lucía descuidada. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban un miedo crudo. Los testigos, Sofía, con una oratoria brillante, desmanteló cada intento de la defensa por desacreditar a Isabela o a las pruebas. El veredicto fue unánime. Culpables. La sentencia, severa. Cadena perpetua para Eleonora por intento de asesinato y fraude, y varios años de prisión para Marcos por complicidad y fraude. Ambos fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad, donde la pompa y el lujo de su vida anterior fueron reemplazados por el concreto gris y el uniforme naranja. Las historias de cómo intentaban sobornar a los guardias, de cómo exigían tratos preferenciales, solo servían para alimentar el escarnio público. Su fortuna se disolvió en multas y reparaciones. La mansión familiar fue embargada para cubrir las compensaciones y se vendió a precio de ganga. Pasaron de ser unos magnates respetados a números de prisionero, unos parias sociales, una advertencia viviente de la justicia. Su red de apoyo se esfumó. Los que antes los reverenciaban, ahora los despreciaban. Se quedaron solos, consumidos por su propia avaricia y la vergüenza pública. La caída, su historia, la de la millonaria que descubrió a su hermano perdido y su verdadero linaje en un acto de valentía, la convirtió en un ícono de resiliencia y autenticidad. Su ascenso fue meteórico, no solo como la legítima heredera de la fortuna que le correspondía, sino como una líder visionaria con una profunda empatía y un propósito claro. Su nuevo estatus profesional fue el de presidenta de la junta directiva de la renombrada Corporación Thorne, que ella renombró como Corporación Vargas Thorne, honrando a ambas partes de su linaje. Y lo que era más importante para ella, la líder de una fundación sin fines de lucro que se convertiría en su legado. Su sabiduría y su enfoque humano eran ahora sus mayores activos. La riqueza que acompañaba su ascenso fue utilizada para reconstruir y sanear las finanzas de la corporación, pero, sobre todo, para crear un entorno laboral más ético y humano, un contraste radical con la tiranía de Eleonora y Marcos. Su sanación emocional fue palpable. Las ojeras desaparecieron, reemplazadas por el brillo de sus ojos azules. Su sonrisa, antes forzada, ahora era genuina y radiante. Las noches de insomnio dieron paso a un sueño reparador
¿Y la mansión familiar? Antes una jaula dorada, se llenó de vida y risas, convirtiéndose en un verdadero hogar, un santuario de paz y creatividad. El impacto en su familia, ahora redefinida, fue lo más profundo de su triunfo. Ella y Leo se dedicaron a reconstruir su vínculo. Pasaron meses juntos, compartiendo recuerdos fragmentados, visitando la Costa de los Vientos, el lugar de su nacimiento, conociendo a parientes lejanos de su clan materno que los recibieron con los brazos abiertos. Leo, al fin en paz con su pasado sombrío, encontró en su hermana una razón para vivir y se convirtió en el jefe de seguridad de la corporación Vargas Thorn, un puesto de honor y confianza. Juntos, honraron la memoria de su padre biológico, Sebastián, y de su madre, cuyo amor había sido el origen de su verdad. La filantropía se convirtió en una extensión natural de su ser. Fundó la Fundación Rosa de los Vientos, dedicada a proporcionar apoyo legal y psicológico a víctimas de secuestro infantil, manipulación familiar y fraude de identidad. Los reencuentros significativos fueron, a menudo, conmovedores. Un día, mientras daba una conferencia en un evento sobre ética empresarial, una mujer mayor se le acercó al final. Era una de las amigas de Eleonora, la que solía mirarla con desprecio. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba una humildad genuina y lágrimas. Isabella, no sé cómo pedirte perdón. Siempre te juzgamos por las apariencias, por las mentiras que nos contaron. Tú eres un ejemplo, un milagro. Lo siento mucho, de verdad. Isabella sonrió con compasión. Las apariencias engañan a todos. Lo importante es que hoy podemos construir un mundo más justo. No había rencor en su voz, solo una profunda compasión. El reencuentro más significativo, sin embargo, fue el de la paz interior. Isabella ya no buscaba la validación de nadie. Su mirada, antes velada, ahora era clara y brillante, reflejando la libertad que había encontrado. Su brillo era genuino, su alegría, contagiosa. La historia de la millonaria que encontró a su hermano perdido en un guardaespaldas se convirtió en un cuento moderno de lazos de sangre irrompibles y de la búsqueda implacable de la verdad. Y así, mi querido amigo, la historia de Isabella Vargas se grabó en el corazón de la ciudad y más allá. Fue una sinfonía de resistencia, un manifiesto de la dignidad humana que se niega a ser quebrada. El mensaje de su vida resuena con una claridad cristalina. La verdadera riqueza no se mide en el tamaño de una fortuna, ni en el lujo de una mansión, sino en la autenticidad de la identidad, en la fuerza inquebrantable de los lazos familiares y en la valentía para desenterrar la verdad, por dolorosa que sea. Isabella nos enseñó que la dignidad no se otorga, se conquista. Que la perseverancia, incluso en los momentos más oscuros, es la brújula que nos guía hacia la luz. Y que la integridad, como el más preciado de los legados, brilla con una intensidad que ninguna conspiración puede apagar. Su historia